Hola a todos y todas, ¿cómo están? Ya estamos de vuelta en la última charla de hoy. Estamos con Domingo Lovera, abogado, profesor asociado a la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, que comentará hoy día sobre la carrera de Derecho y además la importancia de los derechos sociales para una democracia. Aquí estamos con Domingo. Hola, hola. Hola Fernanda, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Y efectivamente voy a hablar sobre derechos sociales, democracia, desigualdad. Un poco parte, me imagino yo, estamos todas y todos al tanto de la discusión que se está teniendo. No sin antes hacer una brevísima introducción de lo que fue mi estudio en la carrera de Derecho. En mi caso personal, y lo cuento por si sirve de experiencia, yo tuve como dos grandes momentos de estudio. O sea, una cosa es el estudio que tuve durante la enseñanza media y otra es la enseñanza durante la universidad. En el caso de la enseñanza media, era una enseñanza, en mi caso, ¿no? Poco motivante y poco desafiante y tampoco diría que me fue particularmente bien, a diferencia de lo que ocurrió finalmente en la universidad, donde me sentí bastante más cómodo, mucho más desafiado y también al mismo tiempo estimulado. Y eso es probablemente la experiencia quizás de muchas personas al momento en que ingresan a la universidad. Hay, insisto, ¿no?, grupos sociales que están más acostumbrados a una buena enseñanza colegial, para quienes el cambio a la universidad no representa un cambio demasiado importante. Hay otras personas para las cuales el cambio hacia la universidad es en verdad un cambio intenso, pero en todos los sentidos, de estudio, de vivencia, de experiencia, ¿no? Y por supuesto de conocimiento. Yo estudié en la Universidad Diego Portales y entré a estudiar Derecho. Básicamente porque quería luego de estudiar Derecho dedicarme a la diplomacia. Mi objetivo era estudiar Derecho y luego transitar, si fuese posible, hacia el estudio de la Academia Diplomática. Y pensé que Derecho era una carrera que permitía ese tránsito. Me gustaban mucho más las humanidades que las ciencias, que las matemáticas, ¿no? Y si fracasaba en mi intento de transitar hacia la academia diplomática, pensaba que el derecho era una carrera que podía, y creo que eso sigue siendo así, ¿no?, una carrera que podía permitir varias perspectivas laborales, dependientes, pero también independientes, ¿no? El derecho sigue siendo esa profesión liberal, ¿no? Ya no es como antes, ¿no? Digo, 50, 60 años atrás, donde eh, el derecho era prácticamente en Chile, ¿no?, un título casi nobiliario, ¿no? Hoy día no, hoy día es una carrera común y corriente, pero sigue manteniendo esta posibilidad de ejercicio liberal que entonces hace que muchas veces no sea necesario depender de alguien para poder ejercer el derecho. No es fácil, pero permite, como digo, esa posibilidad. Pero pasan cosas entre medio de la carrera. A mí me pasaron cosas durante el estudio del derecho y fui desde temprano, ¿no?, segundo, tercer año, comenzando a hacer algunas ayudantías y encontré desde muy temprano el gustillo que he desarrollado luego en mi carrera por el estudio del derecho, ¿no? O sea, con lo que me encontré durante la carrera era que no es el derecho solamente una carrera donde se aprenden leyes, donde se memorizan artículos, ¿no? De hecho cada vez se memoriza menos, ¿no? Sino que es una carrera donde hay una reflexión detrás del tipo de normas que tenemos, donde hay una reflexión detrás del tipo de instituciones que tenemos, donde hay una reflexión detrás del tipo de regulaciones finalmente que tenemos, y eso a mí me motivó y me llamó la atención y me empujó en buenas cuentas a dedicarme al estudio, a la investigación y a la enseñanza del derecho, que es lo que hago ahora, ¿no? No me costó en ese sentido encontrar trabajo, siendo que el derecho tiene, a diferencia de otras carreras, un periodo medio extraño al final de la carrera que dice relación justamente con el examen de grado que nosotros tenemos que rendir en la carrera de Derecho. Un examen que es muy tedioso todavía en algunas universidades, en otras es menos tedioso, pero que sigue demandando mucho estudio. Entonces, en mi tiempo, principios de los 2000, era todavía un periodo que había que destinar al estudio del examen de grado bastante extenso, 6, 8 meses, ¿no? Y eso era un periodo que siempre se presta para muchas cosas, para gente que abandona el estudio del examen de grado, para gente que toma mucho tiempo en el examen de grado, y esto hace que muchas veces la reinserción en el mundo laboral
tome algo más de tiempo. Pero en mi caso, como me dediqué a la academia, era algo que ya venía más o menos haciendo en la universidad, y por lo tanto, una vez que rendí el examen de grado y comencé a hacer la práctica, comencé ya a trabajar desde temprano en la misma universidad en la que había estudiado, la Universidad Diego Portales. De modo tal que llevo allí ah, a estas alturas casi 20 y pico años en el mismo lugar, salvo por un par de experiencias de estudio afuera. Tengo un magíster que estudié en la Universidad de Columbia en Estados Unidos entre el 2006 y 2007, y luego entre el 2011 y el 2015 estuve haciendo mis estudios de doctorado en la Universidad de York en Toronto, Canadá. Y aquí estoy de vuelta, de nuevo, realizando mis trabajos que están vinculados principalmente, no exclusivamente, ¿no? Pero principalmente a tres áreas. Trabajo sobre el ejercicio de derechos constitucionales por parte de niños, niñas y adolescentes. Esa es una de las áreas en las que me gusta trabajar. Trabajo en protesta social, que es el área donde además hice mis estudios doctorales, y trabajo también en el estudio de derechos económicos, sociales y culturales, que es justamente el tema del cual quiero conversarles hoy día. Y para eso tengo una presentación que quiero compartir con ustedes para, eh, para plantear, ¿no?, la discusión sobre derechos sociales, que quiero vincularla, ¿no?, de la siguiente manera. Esta yo creo que es la pregunta que uno tiene que hacerse cuando va a discutir sobre derechos sociales, ¿no? Tiene que preguntarse y luego tratar de ofrecer alguna respuesta respecto a si acaso la desigualdad material, ¿no? La desigualdad, es decir, de acceso al disfrute de bienes básicos como la educación, como la salud, la vivienda o la alimentación, ¿no? Tiene que hacerse la pregunta de si acaso la falta de acceso a esos bienes provoca o no provoca un problema de legitimidad para el régimen democrático, o si podría acarrear problemas de legitimidad para el régimen democrático. Y lo interesante, desde luego, de esta discusión es, me parece a mí, el momento que estamos atravesando, eh, que hace que esta sea una de las discusiones que estamos próximas y próximos a tener. Y quiero tratar de mostrarles por qué me parece a mí que esta es una discusión relevante. Entonces, espero no pasarme de las 5:40 con la presentación para que luego dejemos un espacio para discusión, preguntas, dudas, etcétera, ¿no? Entonces, el objetivo, y digámoslo así, si me permiten la expresión, el mapa un poco de la presentación, es el que sigue. Voy a decir un par de cositas iniciales sobre la idea de democracia y política. Voy a mostrar, o tratar de mostrarles, cómo la desigualdad material, como digo, en el acceso a estos bienes básicos, puede acarrear problemas para una ciudadanía igualitaria, es decir, para que todas y todos podamos participar con igualdad de oportunidades en la determinación, ¿no?, digamos, del ejercicio del poder por parte de nuestro Estado y de los gobiernos. Les voy a sugerir dos alternativas de qué hacer, ¿no?, frente a este hecho, ¿no?, de la desigualdad estructural que afecta, como digo, el acceso a estos bienes básicos. Voy a mostrar un paneo general de las razones que en Chile, a propósito de la discusión que estamos teniendo, se suelen ofrecer en contra y a favor de la inclusión de medidas como los derechos sociales que permitan, ¿no?, tratar de paliar un poco justamente esa desigualdad estructural, y voy a terminar mostrándoles un panorama global, ¿no?, un poco respecto justamente a este mismo problema, respecto justamente a esta misma discusión. Entonces, respecto a la primera cuestión, ¿no? ¿Qué es la democracia? Desde luego, en términos etimológicos, es decir, desde el punto de vista del significado de las palabras, la democracia consiste en el gobierno del pueblo, ¿no? Hay una promesa envuelta en la idea de democracia, que es el régimen político que hemos abrazado en buena parte del mundo, enhorabuena, ¿no? Hay una promesa, como digo, envuelta en ese régimen que asume, reclama, que somos las personas, ¿no?, todos y todas, quienes vamos a tener algo que decir, y no cualquier cosa, sino que algo decisivo que decir respecto a la orientación que va a tomar el ejercicio del poder por parte de nuestra comunidad. Y aquí es importante entonces dar un pequeño rodeo. La primera cuestión es que cuando hablamos de autogobierno, cuando hablamos de democracia como el gobierno del pueblo,
lo que estamos identificando con ello es un cierto régimen político. Y por régimen político estamos pensando entonces en una cierta forma, conforme a la cual vamos a identificar cuáles son los asuntos comunes, o sea, los asuntos de preocupación para esta comunidad política, cómo vamos a definir cuáles son esos asuntos comunes y qué tipo de respuestas o medidas vamos a tratar de adoptar para encarar y para responder esos asuntos comunes. En eso consiste la política entendida en términos conceptuales. Más allá de los partidos políticos, más allá de las posiciones políticas que existen respecto a esto, desde el punto de vista conceptual, la política, ¿no?, discurre en torno a la identificación de los asuntos comunes, es decir, aquellos asuntos que organizan, ¿no?, la existencia de nuestra comunidad política y que en buenas cuentas tienen que orientan, ¿no?, nuestro quehacer público, ¿no?, nuestro quehacer público. Eh, ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el título, ¿no?, con el cual podemos exigir participar en la determinación de esos asuntos comunes? ¿Cuál es el título por medio del cual podemos demandar tomar parte justamente en la definición de esos asuntos comunes? La ciudadanía, ¿no? La ciudadanía, es decir, la ciudadanía es el criterio, ¿no?, el título, el cartón, digámoslo así, que nos va a permitir a todos y a todas reclamar un lugar en esa definición de los asuntos comunes, ¿no? Y allí, entonces, la ciudadanía es equivalente a la participación. Soy ciudadano, soy ciudadana, en la medida en que puedo participar de la definición justamente de esos asuntos comunes. En el caso de una democracia, entonces, la ciudadanía es igualitaria, es equivalente para todos y para todas. Todos y todas podemos participar de la definición de los asuntos comunes y, en definitiva, impregnar, ¿no?, nuestra voluntad a el gobierno hacia donde tiene que moverse, como digo, en la consecución de aquello que consideramos necesario, ¿no?, valioso, importante para nuestra comunidad política. Antiguamente, la forma en que participaba la ciudadanía del autogobierno era directamente. Antiguamente estoy pensando en el siglo IV, V antes de Cristo, ¿no?, en la antigua Grecia o en la antigua Roma, ¿no?, donde habían mecanismos, ¿no?, o modelos de democracia directa. No había una intermediación como hoy día existe, ¿no?, con los diputados, las diputadas, los senadores, las senadoras, sino que quienes eran ciudadanos, pero eran muy poquitos, como ustedes pueden ver ahí en la imagen de referencia, ¿no?, los ciudadanos participaban directamente de las discusiones políticas, los ciudadanos participaban directamente de las discusiones públicas y en consecuencia no había una intermediación. Y por eso es que, fíjense que esto es un lenguaje que se ha mantenido hasta nuestros días, en la antigüedad, los antiguos, ¿no?, los antiguos, porque eran exclusivamente por lo demás hombres, ¿no?, los antiguos sostenían que cuando obedecían las leyes, no hacían otra cosa más que obedecer su propia voluntad. Y tiene sentido, si participaban directamente de la definición de los asuntos comunes, si participaban directamente de la discusión pública y si participaban directamente en la definición y en la elaboración de las leyes, al final del día, obedecer las leyes consiste en obedecer su propia voluntad. Si han tenido la oportunidad, yo recuerdo que la tuve en el colegio, ¿no?, pero de leer, ¿no?, el Critón de Platón, van a darse cuenta, por ejemplo, justamente ese diálogo ficto que Sócrates traba con las leyes, ¿no?, da cuenta justamente de esa forma en que los antiguos veían a las leyes como fuente de su propia voluntad. Y por eso cuando el Critón llega a ofrecerle a Sócrates la posibilidad de escapar de la cárcel, habiendo ya sobornado al guardia, la respuesta de Sócrates es la de si acaso con ese escape no estaría frustrando su propia voluntad manifestada en las leyes que lo habían condenado. Hoy día el panorama es distinto, hoy día tenemos un modelo de democracia representativa, sigue estando vigente la promesa del autogobierno, solo que dada la extensión de los territorios y la multiplicación de la población, piensen que somos 17 millones de personas, se nos hace imposible siquiera imaginar, ¿no?, un mismo lugar en el cual todas y todos podamos concurrir directamente a definir los asuntos colectivos. Y por eso lo que hacemos es elegir representantes que se van a encargar de llevar adelante las discusiones porteando, ¿no?, llevando nuestros intereses
a el foro público, es decir, al Congreso Nacional y a los demás lugares en los cuales van a tomarse las decisiones políticas, es decir, las decisiones relativas a la organización de los asuntos comunes. ¿Sí? Por lo demás también tenemos, como digo, otro tipo de intereses, ¿no? Tenemos intereses privados, queremos dedicarnos a otras cuestiones y no estar constantemente pensando, como digo, en los asuntos comunes. Y el estatus, sin embargo, sigue siendo exactamente el mismo, ¿no? Todo aquella que tiene el título de ciudadano o de ciudadana, ¿no? Sigue para estos efectos siendo igual, ¿no? Al menos desde el punto de vista formal. Y esto es lo que vamos a, por ejemplo, poder verificar el próximo domingo. Cuando vayamos a votar, el voto de todas las personas vale exactamente lo mismo. Una persona, un voto. Un hombre, un voto. Una mujer, un voto, ¿no? Independiente de la cuna, independiente de la riqueza, independiente de la capacidad de convencimiento, el impacto de cada uno y de cada una es igualitario en una democracia y esto es equivalente a un voto, ¿no? Hasta acá todo bien, ¿no? De hecho, si leemos, por ejemplo, la forma en que comienza a expresarse el texto constitucional todavía vigente, se lee allí, ¿no? En el artículo primero, en la primera frase que aparece en el texto constitucional, que las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, ¿no? Ya a estas alturas de la existencia, ¿no? Año 2020, prácticamente ya no existen desigualdades formales, porque antiguamente habían desigualdades formales, ¿no? Por ejemplo, en Chile, hasta 1949 las mujeres no eran consideradas ciudadanas con derecho a sufragio, no participaban de las elecciones populares. Entonces, cuando se elegían diputados, diputadas, senadores, senadoras, ¿no? De hecho, senadores y diputados, las mujeres no participaban porque no eran consideradas ciudadanas, ¿no? Desde 1949 eso cambia en Chile, ¿no? Entonces, de a poco comienzan a eliminarse estas desigualdades formales. Hasta 1970, por ejemplo, los analfabetos, las analfabetas no podían tampoco participar de las elecciones populares. Hoy día pueden hacerlo. Y esa es la razón por la cual el sufragio va acompañado muchas veces del logo del partido político, porque permite, ¿no? Ayudar a las personas que no saben leer y escribir a identificar cuál es el partido de su preferencia, ¿no? Y de hecho, este mismo artículo, el artículo primero del texto constitucional, fue modificado en 1999, por eso pongo ese año entre paréntesis, porque antes, desde que se promulga, se impone en rigor la regulación constitucional de 1980, allí se decía los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y hoy día, ustedes comprenderán, eso sería algo inadmisible, ¿no? Decirle, por ejemplo, a las mujeres que sus reclamos tienen que entenderse como incluidos dentro de los reclamos que están presentando los hombres, o que la idea de mujeres, o el concepto de mujeres, y que la existencia femenina, ¿no? Debiese entenderse incluida dentro de la voz hombres. Entonces eso se modifica en 1999. Y todas estas modificaciones, como digo, van dando cuenta de la eliminación, al menos en el papel, ¿no? Por eso hablo de formales, ¿no? De desigualdades formales, que al día de hoy prácticamente no hay o no se encuentran. Digo prácticamente porque todavía persisten, al menos en nuestra regulación constitucional vigente, algunas de esas desigualdades formales. Es decir, nótese, año 2020, todavía hay ciertos grupos sociales que no aparecen expresamente reconocidos en nuestro texto constitucional, cosa que sí ocurre en otras latitudes, ¿no? Sin ir más lejos, pueblos indígenas, ¿no? El caso de Chile es uno de los pocos casos de la región, de hecho solamente junto al de Uruguay, donde la regulación constitucional no hace mención alguna a los pueblos indígenas. No hace mención alguna ni al carácter multinacional, ni al carácter multicultural, ni al carácter intercultural como fuere, ¿no? Respecto de la composición del Estado, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, una exclusión formal que podría ser que redunde luego, ¿no? O que acarree luego un desigual trato de orden político o material. Bueno, de hecho, si ustedes miran las estadísticas en Chile, los pueblos indígenas son de los más pobres, ¿no? Hay quizás ahí alguna correlación. Niños, niñas y adolescentes. Nuestro texto constitucional aún vigente guarda silencio absoluto respecto a la situación de niños, niñas y adolescentes. No ocurre esto, por ejemplo, en otras definiciones constitucionales donde niños, niñas y adolescentes son, como lo son de hecho de conformidad a la Convención de Derechos del Niño, también sujetos de derecho que merecen un reconocimiento en las constituciones. Dicho esto, ¿no? Es decir, dicho que la democracia
supone la promesa de que todos y todas nos vamos a autogobernar, de que la forma en que participamos del autogobierno es con este título de ciudadanía, que nos permite elegir representantes, diputados, diputadas, senadores y senadores. Y dicho que al día de hoy ese es un título que al menos en términos formales es igualitario, es decir, que no permite trazar ninguna diferencia entre las personas, todas las personas valen lo mismo a la hora de votar por uno, ¿no? La pregunta que debemos formularnos ahora es si acaso las desigualdades materiales, es decir, las desigualdades económicas, no podrían afectar ese carácter igualitario sobre el cual se construye o sobre el cual se erige la democracia. Mi apuesta es que sí, ¿no? Que la afectación, ¿no?, de un nivel de vida adecuado trae consecuencias de afectación a la igualdad formal y que en consecuencia esa afectación de la igualdad formal a su turno trae otras consecuencias que son de preocupación o que debieran ser de preocupación para la democracia. Esta es la pregunta que se hacía el entonces presidente Ricardo Lagos cuando promulgó una reforma constitucional bastante comprensiva del año 2005, que dicho sea de paso, no tocó prácticamente una coma en materia de derechos fundamentales. Pero la pregunta sigue siendo una pregunta relevante, ¿no? La pregunta que se hacía Lagos era, ¿de qué servía tener libertades de pensar, de expresar, de reunirse, de emprender? Y podríamos seguir, ¿no? De privacidad, de asociación, ¿no?, de acceso a la propiedad, si es que las personas no tienen con qué vivir. Esta es la pregunta que se hacía Ricardo Lago. Y fíjense que es una pregunta que hoy día, en contextos de pandemia, producto del COVID-19, ha cobrado inusitada vigencia, ¿no? Porque nótese que parte importante de las medidas que los estados han adoptado para efectos de aplanar la curva, como se suele decir hoy día, ¿no?, la curva de transmisión del COVID, son las cuarentenas. Medidas estatales que nos llevan a tener que permanecer, como hemos estado en parte importante de este tiempo, ¿no?, en nuestras casas. Bueno, la pregunta es, ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen un hogar, que no tienen un lugar hacia donde ir? ¿Cómo cumplen, fíjense, con una orden estatal que en algún momento era perentoria, es decir, que en algún momento, de hecho, impedía que pudiéramos circular en los espacios públicos? ¿Qué pasa con esas personas que no tienen un lugar donde ir? ¿Dónde guardan o dónde podrían realizar la cuarentena? Entonces la pregunta que se formula entonces Lago no es interesante. ¿De qué sirven las libertades básicas si es que las condiciones materiales de vida, ¿no?, las condiciones básicas de existencia no están satisfechas, ¿no? Porque uno que tiene las necesidades básicas cubiertas, ¿no?, puede estar preguntándose cómo va a votar en la próxima elección, o puede estar preguntándose cómo va o por qué partido político va a votar. Pero hay gente para la cual esa pregunta es una pregunta muy lejana, porque sus preocupaciones son más inmediatas y son de hecho mucho más acuciantes, ¿no? La pregunta es, ¿cómo voy a comer mañana? ¿Qué voy a hacer para poder comer el día de mañana? De modo tal que esta es la pregunta que quisiera abordar, insisto, cómo esa desigualdad material puede acarrear, ¿no?, problemas para la legitimidad del régimen democrático. Y quiero partir entonces con este hecho, ¿no?, que es un hecho que uno puede constatar. Nuestras sociedades, y Chile no es la excepción, son sociedades que están atravesadas por una desigualdad estructural, ¿no? Y si están atravesadas por una desigualdad estructural, no es solo que existan personas que tienen más, personas que tienen menos y personas que no tienen, sino que, quiero insistir en este punto, es posible que esa carencia de acceso a bienes básicos acarree algunos problemas para la democracia y allí, nótese, allí el problema de la carencia de bienes que tienen algunas personas no es solo un problema de ellos o de ellas, es un problema que nos debiera preocupar a todas y todos, porque lo que quiero mostrar es que hay algunos problemas que se pueden seguir justamente para el orden democrático. ¿Cuáles son los problemas que uno puede verificar? Los principales problemas, me parece a mí, que la desigualdad y la pobreza acarrean para un régimen democrático, es el hecho de que la promesa del autogobierno se diluye o se transforma en irrealizable. Porque lo que la evidencia muestra es que en contextos de desigualdad y de pobreza, las personas que más participan son las personas que tienen más recursos. Y por lo tanto, esto quiere decir que la definición de los asuntos comunes, ¿no?, termina siendo adoptada, termina siendo decidida por las voces de aquellos que tienen más recursos y por lo tanto
¿Se nota? ¿No? Dejan de ser asuntos comunes, cuando en su definición solamente participan las voces de aquellos que más recursos tienen. Y por lo tanto se fractura también el ideal sobre el cual se erige la democracia de la igual ciudadanía. Se empiezan a crear escalas de ciudadanía, es decir, insisto, personas que pertenecen más a la comunidad política, que participan más de la comunidad política, cuyas voces son más escuchadas al momento de definir los asuntos comunes, y personas que pertenecen menos de la comunidad política, que participan menos de y en la comunidad política y cuyas voces son o escuchadas menos o no son escuchadas en lo absoluto al momento de definir los asuntos colectivos. Y esto, insisto, debiese ser problemático para un régimen democrático en la medida, como digo, que se fractura la igual ciudadanía, se fractura la igual participación y se fractura en definitiva la promesa del autogobierno. Déjenme mostrarles algunas cifras, ¿no?, en materia de elecciones populares, ¿no?, que son objetivas, ¿no?, y que permite justamente graficar un poco el punto que estoy mostrando acá. Y marco con asterisco, ¿no?, la idea de elecciones, ¿no?, porque evidentemente la ciudadanía no se agota únicamente en la participación formal. Si algo nos ha mostrado la pandemia producto del COVID-19, es que la ciudadanía tiene desde luego otras dimensiones que también es necesario observar. Y esto es justamente, insisto, lo que el momento actual nos está mostrando. Debiese ser, ¿no?, una cuestión de preocupación para el régimen democrático el hecho de que las personas que más mueren, ¿no?, que más mal lo pasan, en condiciones de salud, y en condiciones sociales, en condiciones culturales, producto de un azar como es esta pandemia, sean las personas que menos recursos tienen. Pero déjenme transitar hacia los antecedentes puramente formales. Si uno evalúa las elecciones municipales del año 2016, se encuentra con información del siguiente tenor, ¿no? Y es que, como decía antes, ¿no?, quienes más participan del sufragio, quienes más participan de la elección de representantes populares, son quienes viven en las comunas mejor situadas, ¿no? Y no solo quienes viven en las comunas mejor situadas, sino que quienes tienen más recursos dentro de esas comunas que están mejor situadas, y por lo tanto, como digo, se van generando estas brechas o estas escalas de participación, personas que participan más, que pertenecen más y que deciden más, frente a otras que participan menos, pertenecen menos y en consecuencia deciden menos. Otro tanto ocurre a nivel de elecciones parlamentarias y elecciones presidenciales. Otra vez se repite el gráfico, ¿no?, que muestra que las personas que pertenecen a los estratos más altos de las comunas mejor situadas son quienes más participan y en consecuencia quienes más deciden al momento de realizarse la elección de los y las representantes populares. Y no, sin sorpresa, hoy día, ¿no?, las mismas comunas que muestran los menores índices de participación son las que muestran los mayores índices de mortandad producto de la pandemia del COVID-19, ¿no? Ustedes se fijan, las comunas más populares, que a su turno son, insisto, las comunas donde hay menor participación en las instancias de participación formal, como son las elecciones populares, son las comunas que evidencian la mayor cantidad de personas fallecidas, ¿no?, producto de la pandemia del COVID-19, ¿no? ¿Es esto problemático para la democracia? Presenta un asunto que debiera llamarnos a reflexionar, ¿no? Insisto, el hecho de que se produzcan estas brechas en la participación o estas escalas de ciudadanía. Uno debe decir primero que sí. Primero, porque se distorsiona, insisto, la democracia, ¿no? El igual impacto que cada uno debiera tener en la participación política, en la medida en que al menos en el papel, ustedes y yo, todos y todas, valemos exactamente lo mismo, un voto. Bueno, en la medida en que solo algunos participan, solo algunas participan, que solo algunas personas votan, entonces se produce una distorsión democrática en la medida, entonces, como digo, que la voz que define los asuntos comunes es una voz que comienza a definirse a partir, ¿no?, a partir solamente de la intervención de algunas voces. La evidencia muestra, además, y esto es probablemente uno de los principales problemas con las que se los ve el régimen, con las que se los ve el régimen democrático hoy día, ¿no?, generan desafección. Si las personas ven que participan poco,
dada, entre otras razones, no es la única, pero dada justamente la carencia de necesidades básicas satisfechas, y entonces se puede verificar que las decisiones colectivas son tomadas sin su intervención, se comienza a generar una desafección con el régimen democrático, desafección que además permite muchas veces transitar a considerar al régimen como uno ilegítimo, ¿no? Cuando hay gente que lo pasa mal en un régimen de gobierno, cuando hay gente que lo pasa mal porque sus necesidades básicas no están satisfechas, pero no solo cuando todas las necesidades no están satisfechas, sino que cuando las mías están insatisfechas y yo veo como hay una comunidad que lo pasa bien, que participa, que vive bien, ¿no? Se genera una sensación y un reclamo muchas veces que termina haciendo mella a la legitimidad del mismo régimen democrático. Y en esa medida, entonces, esa ciudadanía que participa poco comienza a ver en las leyes, comienza a ver en las regulaciones, comienza a ver en los reglamentos que muchas veces pensamos que son necesarios para organizar la vida en común. Bueno, este grupo de personas que participa poco, que está desafecto, que considera que el régimen es ilegítimo, comienza a ver en esas decisiones pura imposición, pura fuerza, pura decisión que viene desde arriba hacia abajo sin su participación, ¿sí? Y esto entonces me parece a mí que es lo que debiera llevarnos a reflexionar con seriedad, ¿no? No creo que haya aquí recetas básicas, ¿no? Ni recetas mágicas, ni recetas que puedan implementarse de la noche para la mañana, pero a reflexionar y a pensar cómo este entorno de desigualdad, cómo la falta de cobertura de necesidades básicas podría terminar afectando, como digo, la legitimidad del régimen democrático. Además, ¿no? Las desigualdades económicas no solamente pueden terminar afectando al régimen democrático, no solamente pueden terminar acarreando ilegitimidad para el mismo, sino que también traen afectación a nivel personal en la medida en que pueden terminar minando, ¿no? Afectando, mancillando, maltratando nuestra propia libertad. Déjenme mostrarles cómo es que en general las regulaciones constitucionales tratan de lidiar con estos problemas, ¿no? Primero, las constituciones suelen reconocer derechos civiles y políticos, que son derechos que justamente están orientados a hacer dos grandes cosas. No solamente esto, pero en general dos grandes cosas. Primero, a entregarnos herramientas que nos permitan tener poder sobre el Estado. Y este es, por ejemplo, el caso del derecho a sufragio, ¿no? Cuando las personas vamos a votar, cuando elegimos a representantes, lo que tenemos es un poder sobre el Estado, en la medida en que nosotras y nosotros, bueno, como acabo de decir, quienes participamos y quienes tenemos condiciones para participar, somos quienes terminamos decidiendo quiénes son los que van a ocupar los puestos de poder. Quienes participan y quienes tienen sus condiciones materiales cubiertas son quienes pueden, en definitiva, también formular reclamos para efectos de que entonces el Estado responda a nuestras demandas. Entonces, primero, los derechos políticos están orientados, como digo, a entregarnos esas herramientas para poder influir el ejercicio del poder. Pero también nos entregan herramientas para poder controlar nuestras propias vidas. Cuando la Constitución nos garantiza igualdad ante la ley, cuando la Constitución nos garantiza privacidad, cuando la Constitución nos garantiza en definitiva libertad y autonomía, lo que la Constitución está haciendo es permitir que cada una de nosotras, que cada uno de nosotros pueda delinear su propio plan de vida, ¿no? Una vida que a uno le parezca digna de ser vivida y en consecuencia vivir de conformidad a ella, ¿no? Esta es la razón, por ejemplo, por la cual la religión es muy importante para la vida de las personas. Hay personas que viven para la religión y que encuentran en la fe, ¿no? En la explicación trascendental de la existencia humana, el motor de su propia existencia. Bueno, las constituciones protegen justamente esa libertad de culto, esa libertad de creencia, para que cada persona pueda, como digo, configurar su vida del modo que mejor le parezca, ¿no? Ahora, no basta únicamente con asegurar derechos civiles y políticos, por lo que vengo diciendo. Es necesario poder también contar con las condiciones materiales de existencia, de vida, con necesidades sociales que permitan justamente ejercer esos otros derechos que justamente permiten que cada persona
pueda finalmente terminar viviendo una vida digna. ¿Qué es lo que los derechos sociales entonces van a hacer o van a tratar de hacer? Primero, asegurar una ciudadanía igualitaria, tratar de quebrar esta brecha ciudadana y en consecuencia hacer que las personas todas seamos ciudadanas y que todas estemos integradas al régimen de participación política, y al mismo tiempo, cosa que fíjense ustedes es crucial para el ejercicio de la libertad, asegurar condiciones adecuadas de vida que permitan que las personas podamos mirarnos a los ojos. Cuando las personas tenemos, en virtud de nuestros arreglos constitucionales, unas condiciones de vida adecuadas, aseguradas, podemos mirar a los ojos sin temor a ninguna represalia a las demás personas. Pero cuando nuestra vida, en cambio, depende de la decisión de otro, cuando nuestra vida depende de la voluntad arbitraria de otra persona, frente a la cual somos una suerte así como de deudores, ¿no? Bueno, entonces es muchas veces cuando tenemos que agachar la vista. Como digo, los derechos sociales son una suerte de precondición justamente para el ejercicio de los derechos civiles y políticos, y vuelvo a la pregunta que formulaba Ricardo Lagos antes, ¿no? ¿De qué sirve tener estos grandes derechos civiles y políticos si es que no existen estas condiciones materiales que permitan justamente asegurar y hacer viable el ejercicio de las libertades civiles y de la autonomía? ¿Qué hacer frente entonces a esta desigualdad? Acá, y de repente voy a ir concluyendo acá, si quieren podemos repasar después las razones que se han dado para el caso chileno, pero quiero terminar quizás con esta reflexión. ¿Qué hacer frente a esta desigualdad estructural que, como digo, afecta la igual ciudadanía y que en definitiva trae, o podría traer, quizás estamos viendo algo de eso, ¿no? Pero podría traer problemas para no solo la tranquilidad, sino que para la legitimidad del régimen democrático, para la estabilidad del régimen democrático? Aquí hay dos grandes posibilidades, ¿no? Y desde luego entre medio de estas dos grandes posibilidades, múltiples matices que uno podría ir formulando. Una alternativa es pensar, ¿no? Sostener que la forma en que vamos a abordar esas desigualdades es a través del mercado y en definitiva de los contratos. Es decir, cada persona va a procurar satisfacerse esos bienes básicos echando mano a su capacidad de contribución en el mercado y por lo tanto es la persona la que deberá, en la medida que pueda, ¿no? Pagarse educación, pagarse salud, ahorrar para la vejez, comprarse una vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. La otra posibilidad es que, justamente por lo que vengo diciendo, ¿no? Entendamos que hay ciertas zonas, ciertos espacios, ciertos aspectos de la vida, ¿no? Que debemos colocar al margen del mercado y respecto de los cuales todos y todas, a través del Estado, ¿no? Debemos preocuparnos, ¿no? Por procurar o por satisfacer, de modo tal que todos y todas tengamos, como digo, ¿no? Un mismo piso, ¿no? Mínimo, común de existencia, que permita la existencia, como digo, de una igual ciudadanía, sin perjuicio que luego sobre eso cualquier persona pueda hacer lo que le plazca, ¿no? El reconocimiento de derechos sociales no importa terminar con el mercado. Lo que pasa es que hay ciertas zonas de la vida, y de estas ya existen, dicho sea de paso, ¿no? Que vamos a colocar al margen del mercado, porque creemos que el acceso a la educación es un bien que justamente permite comenzar a construir ciudadanía igualitaria. Entonces podemos tomar la decisión de sacar la educación del ámbito mercantil, porque nos parece que el asegurar un nivel adecuado de salud para todas las personas y de protección de la salud para todas las personas es un bien que permite construir igualdad, que permite construir ciudadanía, es que entonces nos parece adecuado que la salud deje de ser un bien que se transa en el mercado. Pero el mercado sigue siendo uno de libre intercambio para todo aquello demás, ¿no? Que esté fuera justamente de esa zona que permite configurar la igual ciudadanía. Y esta es, me parece a mí, la discusión que probablemente vamos a comenzar a tener en Chile. Ojo, pase lo que pase el domingo. Pase lo que pase el domingo, esta es una discusión que está instalada y que probablemente cada vez con más fuerza se va a instalar en Chile. La pregunta sobre qué hacemos con la desigualdad estructural, qué hacemos con estas brechas de ciudadanía, qué hacemos
con el hecho de que hoy día existen personas que participan más, que votan más, que son más escuchadas, versus personas que participan menos, que son menos escuchadas, que pertenecen menos a la comunidad política y que en consecuencia comienzan a traer problemas, ¿no?, de legitimidad, de desafección y finalmente de estabilidad para el régimen político. Y la pregunta que vamos a comenzar, me parece a mí, a discutir durante los próximos días, o que en buenas cuentas ya estamos discutiendo, es justamente esta, ¿no? ¿Qué papel nos cabe como comunidad política frente a esta desigualdad estructural que afecta, ¿no?, a parte importante de nuestras compatriotas y de nuestros compatriotas? Estoy sobre la hora prometida, así que me quedo hasta acá. Bueno, ahí estamos. Muchas gracias, Domingo, por la charla que estuvimos escuchando. Mira, al parecer por ahora creo que dudas no quedan. Pero nada, agradecerte por toda la información, por toda ahí la reflexión que nos deja, bueno, sobre todo en este contexto. Así que muchas gracias. Gracias a usted y súper, genial, las felicito, los felicito por la iniciativa y ojalá que les vaya bien. Sí, gracias a ti por estar aquí con nosotros hoy día. Eso, y ahora finalizamos el ciclo de Evolución Ax del Preuniversitario Pedro Valdivia, así que muchas gracias a todos por estar aquí conectados el día de hoy.